Hola chicos, soy David y esto es Matemáticas sin más. En el vídeo de hoy vamos a calcular una integral utilizando el método de integración por partes, un método bastante interesante para calcular ciertas integrales. En este caso va a ser una integral muy especial, ahora cuando empecemos a hacerla veréis por qué. Así que no vamos a perder más tiempo y vamos a empezar a calcular. Bueno, pues vamos a calcular una integral por el método de integración por partes. La integral que queremos calcular es elevado a x por coseno de x diferencial de x. Vale, esta integral no tiene sentido calcularla por el método de sustitución, por ejemplo, porque por el método de sustitución solo puede hacer dos tipos de cambios. O llamo t igual a elevado a x o llamo t igual a coseno de x. Estos serían mis dos cambios. Claro, estos dos cambios no funcionan ninguno de los dos, porque si yo llamo t a elevado a x, a la hora de calcular las derivadas, diferencial de t es igual a elevado a x diferencial de x. Claro, esto me queda diferencial de x al despejar, diferencial de x es igual a diferencial de t partido elevado a x, que yo lo he llamado t, por lo tanto partido t. Claro, a la hora de cambiar me queda esto t, luego me queda coseno de x y me queda diferencial de t partido t. Claro, ¿cuál es el problema? Aquí la t con la t se me van, perfecto, consigo simplificar, pero me ha quedado el coseno de x. Entonces, claro, no tiene sentido, ¿de acuerdo? No podría trabajar, tendría que utilizar, por ejemplo, que entonces x es igual al logaritmo neperiano de t y meter aquí el logaritmo neperiano de t, pero la integral que me queda no es más sencilla, ¿de acuerdo? Entonces no tiene sentido trabajar con este cambio. Y el otro cambio sería con coseno de x. A la hora de poner coseno de x me ocurre exactamente lo mismo. Tendría que diferencial de t es igual a menos seno de x diferencial de x. Por lo tanto, diferencial de x es igual a diferencial de t partido menos seno de x. Claro, me ocurre lo mismo. El elevado a x se queda sí o sí y luego me queda t diferencial de t partido menos seno de x. Fijaros que este cambio es mucho peor porque no he conseguido eliminar las x ni de lejos, ¿de acuerdo? Entonces no tiene sentido utilizar la integral por sustitución. Vamos entonces a intentar utilizar el método de integración por partes. El método de integración por partes viene de la regla de derivación del producto. Si yo tengo dos funciones, cuando tengo dos funciones lo voy a poner por aquí, u por v, y quiero derivarlas, claro, utilizo la regla del producto para la derivación. Me quedaría derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, u por derivada de la segunda, v'. Si despejo de aquí esta de aquí, lo que me queda es que entonces u por v' es igual a u por v derivada y menos u' por v. Entonces, si a esta igualdad le aplico integrales, integral aquí, integral aquí, integral aquí, al ser la integral y la derivada operaciones que se anulan la una con la otra, ya tendría u por v' es igual a u por v menos u' por v. Entonces ya tengo la fórmula de integración por partes. Yo lo que voy a trabajar es con una función y con una derivada y lo que voy a construir son las otras que me faltan. Entonces eso es lo que estoy buscando. Vale, voy a dejar puesta esa fórmula. Vale, uy, que se me ha ido todo. Vale, un segundo. Vale, estaba diciendo, voy a dejar puesta esa fórmula, pero con las notaciones que a mí me interesan. Entonces, la fórmula que voy a utilizar es u diferencial de v, ¿vale? U y su derivada van a ser igual a u por v menos v diferencial de u, ¿de acuerdo? Aquí tengo la derivada. Esa es la fórmula para la integración por partes. Esa es la que yo voy a utilizar. Vale. Entonces, yo en mi integral tengo que ser consciente que según me está diciendo esta fórmula, tengo dos cosas. Una cosa es la u y otra cosa es diferencial de v. Entonces, u y diferencial de v. Y lo que voy a utilizar es a una de las dos cosas, de las dos funciones que yo tengo aquí, la exponencial o el coseno la tengo que llamar u y a la otra la voy a llamar diferencial de v. ¿Cómo elijo este cambio? Pues muy rápidamente utilizando siempre esta palabra, hilate. Con hilate me va a decir, si me recuerdo esta palabra, cómo hago los cambios. Hilate son funciones inversas trigonométricas, la L va a ser logarítmicas, la A algebraicas, por lo tanto polinomios, la T trigonométricas y la E exponenciales. Pues lo que tengo que hacer es identificar en mi integral qué tipo de funciones tengo yo con respecto a esta palabra. Si os dais cuenta, en este caso tengo una exponencial y una trigonométrica. Entonces voy a marcarlo en la palabra. Estoy diciendo que tengo una exponencial y una trigonométrica.
Claro, esta palabra lo que me está dando es el orden. Una vez que ya tengo definidas cuáles son mis dos funciones, a la primera la voy a llamar u en este orden, ¿de acuerdo? Si yo hubiera tenido una logarítmica y una exponencial, ¿de acuerdo? Que esta no la tuviera, pues a la primera la hubiera llamado u y a la segunda diferencial de v. Pues exactamente lo mismo voy a hacer aquí. A la primera la llamo u y a la segunda la llamo diferencial de v. Por lo tanto, a la trigonométrica la vamos a llamar coseno de x y al diferencial de v lo vamos a llamar elevado a x con el diferencial de x, ya que estoy cogiendo todos los elementos de la integral. Entonces, esos son los cambios que voy a hacer. Vale, ahora en la fórmula lo que me está diciendo es qué tengo que hacer con esto. Yo ya tengo que es u y que es diferencial de v. ¿Qué necesito en la fórmula? U ya lo tengo y calcular qué es v. Necesito calcular v. V estoy diciendo que lo voy a calcular y diferencial de u también tengo que calcularlo para utilizarlo en la fórmula. Entonces vamos a ello. ¿Cómo calculo diferencial de u? Pues diferencial de u, como yo tengo u, lo único que tengo que hacer es derivar en esta expresión. Derivada del coseno menos seno de x diferencial de x, porque estoy derivando. Y para calcular v, pues en vez de derivar en esta expresión, lo que voy a hacer es integrar. La integral de elevado a x ella misma, así de sencillo. Entonces ya tenemos qué es lo que vale los cambios. Ahora utilizo la fórmula que tengo aquí. U diferencial de v en integral es igual a u por v, pues pongo u por v elevado a x por coseno de x, he puesto v por u, que es lo mismo, menos integral, según la fórmula, de v diferencial de u. V es elevado a x y diferencial de u es menos seno de x. Como está multiplicando, pues menos con menos, si os parece ya pongo aquí más seno de x diferencial de x. Ya tenemos esa primera parte. Claro, la integral que me acaba de quedar no es inmediata, porque no me sale inmediata, es muy parecida a la que tenía antes, pero no es más complicada. Vamos a ver qué le pasa a esto. Lo que voy a hacer es, de nuevo, voy a hacer otra integración por partes. Entonces, en esta integral voy a hacer lo mismo. Voy a coger u y voy a coger diferencial de v. U, ¿qué va a ser en este caso? Pues u vuelvo a hacer lo mismo. Va a ser otra vez la trigonométrica, es decir, seno de x. Y diferencial de v va a ser otra vez la exponencial, elevado a x, diferencial de x. De nuevo, volvemos a aplicar lo mismo, derivo en la primera, diferencial de u, la derivada del seno, es el coseno de x, diferencial de x. Y en la otra, integro. La integral de elevado a x es ella misma. Vale. Aplico otra vez la fórmula. Bueno, la primera parte la tenía igual, elevado a x coseno de x ya está integrado, más, y ahora vuelvo a aplicar la fórmula. Entonces vuelvo a aplicar esta fórmula de aquí. Tengo que poner u por v, es decir, elevado a x seno de x, y menos integral de v diferencial de u, elevado a x coseno de x diferencial de x. Claro, fijaros lo que acaba de ocurrir. Me ha vuelto a quedar otra vez la misma integral, pero con más cosas. Entonces lo que voy a hacer es, le voy a poner nombre a esto. Voy a llamar a la integral I mayúscula, de tal forma que todo esto de aquí, para mí, también es I mayúscula. Entonces me acaba de quedar una fórmula. Yo tengo aquí mi integral inicial, esta de aquí, con todos los pasos que he hecho, me ha quedado que es igual a todo esto. Es decir, es igual a elevado a x, coseno de x, más elevado a x, seno de x. Y más, perdón, más no, que tengo un menos ahí delante, menos la integral otra vez. Pues recordar que lo que yo quiero calcular es la integral. Por lo tanto, en esta fórmula voy a despejar la integral. Esta i que está aquí restando pasa sumando. Entonces me queda i más i directamente 2i es igual a elevado a x coseno de x más elevado a x seno de x. Y claro, para terminar de despejar este 2 que está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces yo tengo que la i, la integral, voy a ponerla ya directamente, elevado a x coseno de x diferencial de x es igual a esta fórmula dividido entre 2. Elevado a x coseno de x más elevado a x seno de x, y todo esto estaba diciendo dividido entre 2. Si os dais cuenta, ya he conseguido despejar la integral, es decir, que ya la he calculado. Me falta nada más añadirle la constante de integración, con c perteneciente a los números reales. Esto es lo que se llama una integral cíclica en matemáticas. ¿Por qué es cíclica? Porque si os dais cuenta, al intentar calcularla, he llegado otra vez a ella misma, con otros elementos. Entonces se repite según vamos aplicando el método de integración por partes. ¿Qué es lo que tengo que hacer siempre en una integral cíclica? Pues
hacer este cambio de nombre, ¿de acuerdo? Lo llamo y despejo esta ecuación en función de la y, ¿de acuerdo? Y ya está. Ya veis que es muy sencillo. ¿Qué le pasa a la integral cíclica? Que puede ser un poco pesada a la hora de calcular. Como veis, he tardado un poquito, pero ya está. Despejar es muy sencillo y lo único que hay que tener mucho cuidado siempre con los signos. Fijaros que he sido muy cuidadoso con los signos para no tener problema. Para la hora de despejar no me dé problemas. Claro, si no hubiéramos puesto los signos aquí bien, si yo hubiera dejado aquí un menos y aquí me hubiera salido un más, aquí la i hubiera pasado restando y una i con una i se iría, lo cual no tiene sentido, ¿de acuerdo? Y recordar que lo que queremos calcular aquí es la integral, por lo tanto lo que despejamos es la y. En ningún momento queremos calcular x, por lo tanto nunca vamos a despejar en función de x. Ya veis, una integral muy sencilla, pero también muy interesante. Las integrales cíclicas son muy interesantes para calcular por el método de integración por partes. Pues ya está, ya veis ¿qué es una integral cíclica? En este caso, el método de integración por partes nos puede ser interesante para calcular este tipo de integrales que llamamos cíclicas. Cuando vamos resolviendo, volvemos en cierto momento otra vez a la misma integral. Pero ya veis que ha sido muy fácil calcular. En este caso sí que es algo más largo que a lo mejor con otros métodos, pero no nos queda otra con este tipo de integrales. Como os digo, si os ha gustado el vídeo, os invito a darle like. Si no os habéis suscrito al canal, también os invito a suscribiros. Además, abajo podéis comentar y en la descripción encontraréis los enlaces a nuestras redes sociales. Y abajo aparecido la dirección de la página web donde podéis encontrar este y otros vídeos de integrales y de otros contenidos de matemáticas. Como os decía, nada más por hoy. Espero veros en próximos vídeos, así que ¡hasta la próxima!